Y de pronto a mí me pasó, hermanos. La gloria es para Dios, no porque yo quiera decir ahorita yo estoy mejor que ustedes, no, la gloria es para Dios. Allá por allá se registró un acto y de pronto yo vi muchas cositas que no eran agradables de acuerdo a la forma de ministrar en las cosas de la iglesia. Y a otro día de que pasó eso, yo estaba en mi casa juntando un poco de escombro con una pala. Y estaba yo pensando, ¿cómo es posible que el hermano si dice que a mí me dice que esto y que yo lo otro y que yo aquello y que este, y por qué él hace esto y hace esto y hace esto? Y cuando estaba yo hablando de eso, de pronto me siento acá con una tabla en la mera cabeza y se me hizo un chichonzote. Entonces ahí entendí que ni murmurar, porque Dios sabe lo que está haciendo. ¿Y sabes por qué lo hace? Si fueras cortado como todas las demás, no lo harían. Siempre has sido así desde hace rato. Murmuras, criticas. Es uno de los peores estorbos para que un cristiano crezca. La murmuración, la crítica, el que estés hablando mal del otro, el que estés fijándote en lo que hace y lo estés cortando y criticando. Eso es lo que Dios aborrece. ¿Sabes por qué? Porque es lo que está oculto dentro de nosotros. Si lo manifestamos, a veces el que nos oye va y le dice al hermano aquel dijo esto de ti, hermano. Pero como ya tenemos esa precaución que no me oiga nadie para que no le vayan a decir al hermano, lo maquilamos dentro. Y cuando lo maquilas dentro, el que lo sabe es Dios, y cuidado con Dios. Amén, hermanos. Entonces esto es importante. Acércate a Dios. Sus correcciones son para que mejores cada día en tu vida espiritual y tengas un mejor crecimiento, a manera de que seas un creyente ejemplar, que digan, ese le hemos hecho esto, le hemos hecho aquello, y no se rinde y no se va, y está de pie y ahí está y allí sigue, y sigue alabando el nombre de Dios, levantando las manos. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una convicción plena de que quiere ser ejemplar, de que quiere ser una persona usada por Dios. ¿Cómo se puede ser ejemplar cuando eres difamado? Es difícil, hermanos, que yo el otro día tuvimos una reunión por allá y pues de pronto, hermanos, yo siempre lo he dicho, yo no hago lo que yo quiero. Yo hago lo que Dios quiere que yo haga. Y a veces Dios quiere que haga yo cosas que ante los ojos de los demás son extrañas. ¿Sí? Y los que ven, a veces, como estamos tan naturalizados a ver con la vista normal, carnal de cada uno de nosotros, pues cuando vemos que el hermano de pronto está haciendo algo que no estamos acostumbrados a ver, nos cae de sorpresa. Entonces, me vi la necesidad. Y esperamos que hoy creo que es importante hacer esta situación, hermanos. Enseguida lo vamos a hacer. Entonces invité en la hora de la oración a unas hermanas que me ayudaran a orar por las jóvenes que estaban pasando. Y entonces eso, como no es usual, se vio mal. Y no tardó, a otro día ya el jefe de zona me estaba llamando para decirme que qué era lo que había pasado. Entonces de pronto te das cuenta que te están... que estás siendo difamado, acusado, que están pendientes de todo movimiento que haces para difamarte, para hablar mal de ti, para dar mal testimonio. ¿Cuál es el propósito? Que ya no estés aquí. Pero, hermano, yo estoy aquí porque Jesucristo así le ha placido, amados hermanos. Las huertas que tenía de sembradíos de lo que él tenía, lo que sembraba, y cargar en su carretilla melones, sandías, piñas, jícamas, ciruelas, de todo tipo de fruta, y traerla ante un altar. Quiso ser un ejemplo para su hermano, para que su hermano también a su tiempo hiciera lo mismo. ¿Sí, hermanos? Entonces, Caín fue ejemplo de Abel edificando su altar y trayendo de lo que él podía, ponerlo ahí. ¿Para qué? Para Dios. Abel ve que Caín está haciendo eso, también Abel va y toma las 12 piedras, y también, nada más que pues él lo que tenía, también va y trae el mejor cordero de los chivitos que él tenía, y también lo va a hacer. Abel vio el ejemplo de Caín. Entonces, vamos, ¿por qué les digo esto? Entonces, cuando Caín ve que su sacrificio no es agradable, porque algo tenía que pasar. Lamentablemente nos hemos equivocado y pensamos que los que están arriba
son los que siempre son utilizados por Dios, son los que siempre tienen potestad sobre todo, cuando Dios nos ha enseñado que el que siempre ha usado es el más pequeño. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Entonces, el plan de Dios, el plan era de que, pues Caín era ejemplo, pero dice que cuando no se vio favorecido con la respuesta de Dios, dice la palabra de Dios que Caín se molestó. Y es usual, fíjense hermanos, que cuando se vive carnalmente, cuando se vive en la carnalidad, cuando lo espiritual se quedó unos cuantos kilómetros atrás, siempre va a brotar la carnalidad en contra de aquel espiritual que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y como aquel ya dejó lo espiritual atrás y vive en la carne, hermanos, todo le parece mal. Entonces, cuando ve que no se ve favorecido en su oración, siente que se paró de su oración y lejos de estar orando estaba bosteciando, mientras que el otro está hasta temblando porque está en la presencia de Dios. Pues dice, ¿y por qué le da Dios eso y a mí no, si yo llevo más tiempo en esto? Pues porque tú lo estás haciendo de una manera diferente. Entonces, hermanos, se levanta Caín enojado. Bueno, ya ustedes lo saben, va y le dice, a ver, vamos al campo porque hoy te voy a dar cuello. Se va y lo mata. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios le habla a Caín. ¿Por qué? Antes de eso le dice, ¿por qué te has enojado? Si hicieras bien las cosas, ¿no te verías favorecido con mi bendición? Pero como haces mal las cosas, pues entonces no puedo bendecirte. Y por eso Caín saca a Abel y lo va y lo mata, y entonces la sangre de Abel empieza a clamar, Dios mío, mi hermano me ha matado. Pero dice la palabra de Dios que nuevamente le habla a Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano? Le contesta lo que usted ya sabe y de pronto le dice Dios, te vas. Había cometido un pecado grave Caín, por eso dice, te vas. Y Caín le contesta, Señor, grande es mi maldad, grande es mi pecado que ahora me arrojas de tu presencia. Caín se fue al exilio allá, pero Caín pensó que al irse sin Dios lo iban a matar, mas en cambio Dios dice, no, voy a sellarte porque no te haga nada nadie, y aquel que llegue a hacerte algo va a ser muerto 7 veces. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Hay unos planes de Dios tan especiales que en este tema podríamos entrar, pero no es mi tema ahorita. Solamente lo traje para que se den cuenta. En el exilio, ¿cuántos hermanos? Hay palabra para el varón que está allá, en un momento más. ¿Cuántos están en el exilio ahora? Y no porque Dios, en el caso de Caín, no porque Dios los haya echado al exilio. No, sino porque alguien sin la inspiración de Dios se tomó la libertad de hacerla de Dios y decirle, tú no cabes aquí, te me vas. ¿Se dan cuenta de eso? Eso es irse al exilio. ¿Cuántos lamentablemente de los que les dicen, tú no cabes aquí porque no te adaptas a la doctrina, te vas? ¿Cuántos han terminado lamentablemente muertos espiritualmente? ¿Cuántos? Pero también cuántos allá en el exilio siguen diciendo, yo aquí estoy porque Dios así le ha placido, y yo aquí estoy porque Dios está conmigo, y sigo de pie porque el que está conmigo es más poderoso que aquellos que me echaron fuera de donde yo estaba. Y ahí alaban y glorifican a Dios, y Dios los sostiene, y Dios les respalda, y Dios les da bendición, amados hermanos. ¿Por qué? Porque aún en el exilio se puede ser ejemplar, se puede ser triunfador, amados hermanos. Aunque todos te digan, vete de aquí, no cabes en este movimiento, yo digo que Dios, Cristo vive, y vive para siempre, y que Él me sostendrá en donde quiera que yo esté, siempre que le esté alabando y glorificando. Termino ya. ¿Cuál es la recompensa, hermanos, cuando se trata de ser ejemplar, aún en las situaciones complicadas, en el exilio, difamado, cuando estás siendo estorbo para otros, cuando eres rechazado? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ganas? ¿Qué es lo que se obtiene cuando, hermanos, nosotros, a pesar de todo lo que vivamos, a pesar de todos los raspones, a pesar de todos los golpes, a pesar de todas las cosas difíciles que pasamos, qué es lo que obtenemos? Una bendición gloriosa, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, les estaba hablando de José, que después de haber pasado todas estas situaciones, ¿fue ejemplar o no, amados hermanos, José? Amén, amén.
Un joven que no entendía por qué sus hermanos lo odiaban, un joven que no entendía por qué sus hermanos lo vendieron, que por qué lo difamó la mujer de Potifar, que por qué lo metieron a la cárcel y estaba en el exilio. Pero cuando sale de ahí, el plan de Dios estaba cocinando, amados hermanos. Cuando él está en la cárcel, el plan de Dios empieza a tomar forma y empieza, amados hermanos, a brillar la luz cuando parece que todo era tinieblas. Cuando él está en la cárcel, hermanos, ya empieza Dios a mover. Ahora sí, mira, ya te puse en lo cercano, vas a salir y te voy a levantar y te voy a parar para ejemplo, y te voy a poner en un lugar preeminente, porque todo lo que has pasado lo has soportado, porque todo lo que ha venido en contra tuya lo has aguantado. Ahora tengo unción fresca para ti. Y dice la palabra de Dios que fue llevado ante Faraón, y dice Faraón, dijo de él, este varón, después de mí solamente él estará. Hermanos, ahí dice que recibió anillo, el anillo que te va a dar Dios Jesucristo si eres vencedor. Le puso, amados hermanos, también una mitra nueva, lo cambió, lo vistió, hermanos, de ropa elegante, de ropa de corte, amados hermanos. ¿Por qué? Porque había sido victorioso, con su ejemplo había ganado muchas cosas. Tú estás luchando por ganarte el reino de los cielos, pero si en el trayecto que estás llevando no eres una persona ejemplar, que estés viviendo en lo trazado, en donde pues a ver si me va bien, me voy con Dios, y si no, no. Tú tienes que ser ejemplar. Ahora, rápidamente decía que voy a terminar y lo voy a hacer. Quiero decirte algo. El pasado sábado, no sé por qué, hace 8 días, en la noche yo me acostaba, y yo he tenido, de pronto para acá me ha venido de pronto ese sentir, hermanos, de que los dones empiecen a mover. Y yo le pedí a Dios, Dios, empieza a obrar gloriosamente, que en la juventud hemos estado orando porque se levanten predicadores con autoridad y con potestad. Y hermanos, empecé a hablar y empecé a decir, Señor, empieza a desatar los dones, empieza a mover los talentos, empieza a desatar los ministerios. Y hermanos, cuando yo estaba en esa oración, empezó de pronto una cobra enorme, una cobra así de este tamaño, que se me empezó a poner aquí. Y esa cobra no era solamente, ustedes saben que las cobras son negras casi totales, esa cobra estaba salpicada de manchos rojos. Quiere decir que aparte de su peligrosidad, es venenosa. ¿Sí, hermanos? Y entonces yo me acosté y pensando en eso, Señor, yo te estoy pidiendo bendición, ¿qué pasa? ¿Por qué de pronto aparece esto delante de mí y me empieza a turbar? Me acosté a las 5 de la mañana. De pronto algo me mueve y me empieza a relatar lo que estaba pasando con el profeta Elías, perdón.